Dios le bendiga a toda esa amable audiencia que siempre se conectan a este programa para recibir palabra de Dios. Muchísimas gracias por compartir todos estos videos con todos aquellos que son sus seguidores en las redes sociales, y de esa manera usted nos ayuda a llevar la gran comisión al mundo entero, llevar esta bendita palabra hasta los confines de la tierra. El tiempo se nos acaba y tenemos que aprovecharlo al máximo. Por eso, déjate usar por Dios, hermanito. Démosle la gloria a Dios. Únete con nosotros en este bendito ministerio, que tenemos un deseo inmenso de predicar las verdades eternas de la bendita palabra de Dios. Cada vez que tú le pones un like al video, también recuerda que tú nos ayudas a que YouTube pueda promover el video y de esa manera llegar a aquellos que todavía no han sido alcanzados por el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También queremos, de alguna manera ser de mucha bendición para aquellos que se han apartado de los caminos de Dios, o aquellos que están en la iglesia pero que están pasando por luchas, pruebas, dificultades, y que siempre necesitamos de una palabra de aliento, de una palabra de fe que nos conforte, que nos levante, que nos restaure para la gloria de Dios. Siempre oramos fervientemente al Señor para que Dios sea glorificado y sobre todo que toda la gloria sea para Él, pero que también la palabra lleve mucha bendición a donde está la necesidad de Dios. Así es que, amados hermanos, ayúdenos de esa manera, y sobre todo póngase a orar por nosotros. Ore muchísimo por este ministerio, porque usted sabe que cuando buscamos hacer la voluntad de Dios siempre habrá oposición, habrán ataques del enemigo, pero confiamos plenamente en el Señor, que Dios nos ayudará a terminar esta carrera de la mejor manera posible para la gloria y honra de nuestro Dios. Queremos hacerte una cordial invitación con muchísimo amor y respeto. Si no te has suscrito a nuestro canal, que lo hagas. Si lo quieres hacer en YouTube, lo puedes hacer, Iglesia JRS. Siempre te va a aparecer por ahí en la pantalla para que se te facilite mucho más. Si tú no sabes cómo hacerlo, invita, como lo he dicho en las otras ocasiones, a uno de esos jóvenes hábiles en las redes sociales para que te pueda conectar o te puedas suscribir a nuestros canales y puedas activar la campanita, y siempre que tengamos un video en vivo puedas recibir la notificación, y de esa manera será para nosotros un grato honor que tú seas parte de todo lo que el Señor está haciendo para la gloria y honra de su santo nombre. Si te quieres suscribir en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Amén, muy facilito. Iglesia JRS. Si me quieres seguir en Instagram, es muy fácil también, valga la redundancia, @Pastor David Gutiérrez, y para mí siempre será un altísimo honor estar orando por ustedes, por tu necesidad, las dificultades, problemas que usted esté pasando. Confiamos en el Dios de la gloria, que nada es imposible para Dios. Así es que vamos a estar clamando, gimiendo los unos por los otros. Mantengámonos orando por los ministerios, por los pastores, por los predicadores, misioneros, aquellos hombres comprometidos con la palabra de Dios, y mujeres también, ¿verdad?, que son siervas del Señor. Oremos también por los maestros de la palabra, ¿verdad?, que tienen una tarea muy noble de enseñar la palabra del Señor y de esa manera edificar la iglesia de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, en esta bendita hora quiero compartir un tema con ustedes que creo que nos hará recapacitar a muchos, nos puede hacer volvernos a Dios con urgencia, ya que lamentablemente vivimos en un mundo muy apartado de Dios, donde el temor a Dios se ha alejado del corazón de los seres humanos, y uno ve el proceder de las personas que poco a poco se alejan de ese temor reverente de Dios, aún dentro de la iglesia de Jesucristo, y todo esto lamentablemente provoca la ira de Dios, hace que Dios castigue el pecado de una manera muy severa, porque Dios es justo, hermano, Dios es justo, y como Él es justo, Él tiene que castigar el mal. Dios no es malo, Dios es bueno.
Aún sus juicios son hechos en amor. Así es que por favor, está muy atento a este tema porque es de vital importancia, en especial para nuestra juventud, gloria a Dios, que muchas veces, quizás por el desconocimiento que hay de la palabra, empiezan a hacer cosas y a practicar cosas que ofenden a Dios y puede tener consecuencias muy graves. Así es que el tema que vamos a estar desarrollando, abre el corazón y deja que Dios te administre también, ¿verdad? Es el siguiente: no juegues con Dios. Escúchalo, abre el corazón, piensa, reflexiona por un momento, recapacita. No pienses tan a la ligera, porque esto es extremadamente serio, muy serio. No juegues con Dios. Algunas veces las personas dicen: mire, hermano, yo no acepto a Cristo como mi Salvador porque no quiero jugar con las cosas de Dios. Creo que estás teniendo una mala interpretación de lo que es jugar con Dios. Cuando tú rechazas a Dios, entonces que estás tomando en no tan seria las cosas del Señor como deben de ser. Y desde ese momento estás haciendo lo contrario de lo que este tema que voy a compartir con ustedes y que estamos tratando de llevarlos a entender. Así es que, por favor, amado amigo, hermano, medita en este tema que vamos a desarrollar hoy. No juegues con Dios. Son tiempos extremadamente peligrosos. Dios no es juguete de nadie. De nadie. La gente se está equivocando gravemente. La gente está viviendo una vida desenfrenada. La gente va y comete pecados y comete cosas abominables delante de Dios. La gente a veces está dentro de la iglesia y están jugando con Dios. Están jugando al evangelio. Están jugando a servirle a Dios y a estar coqueteando con el mundo, coqueteando con el pecado, con un pie en la iglesia, con otro en el mundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Este camino es extremadamente serio. Está en juego la eternidad. Esto es de vida o muerte. Dios es un ser soberano, poderosísimo. Dios te ama como jamás tú te hayas imaginado. Pero Dios jamás tolerará el pecado de nadie, recuérdelo. Nunca olvide eso, jamás Dios tolerará el pecado de nadie. Dios no tiene niños preferidos. Aunque usted sea pastor, aunque usted sea evangelista, aunque usted sea predicador, aunque usted sea el hombre más usado por Dios, manténgase siempre viviendo en el temor de Dios. Nunca juegue con las cosas sagradas de Dios. Tome este camino muy en serio. Si usted mira que aquel hace lo que hace y no le pasa nada, es cuestión de tiempo, hermanos. Hay cosas que uno mira y uno dice: bendito Dios, pero esta persona está en la iglesia y lleva una doble vida, está viviendo en pecados ocultos, una vida desordenada, una vida de desobediencia, de rebeldía. Va a la iglesia y no se edifica con la palabra. Termina haciendo lo que le da la gana. Y aparentemente no le pasa nada. Todo sigue igual. Ten cuidado. Ten muchísimo cuidado porque las cosas no son como parecen. Dios es un Dios extremadamente paciente para con nosotros, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si a veces no te ha pasado nada, cuando has estado jugando con Dios, es porque la misericordia de Dios ha sido grande contigo. Pero eso no quiere decir que Dios esté tolerando el pecado de ningún ser humano. Es la misericordia de Dios que te está esperando que te arregles, esperando que lo busques, esperando que te arrepientas, que tomes el camino correcto, que lo busques a Él en espíritu y en verdad. No abuses de la misericordia de Dios. No abuses de la paciencia de Dios. Porque hay gente que Dios le está dando tiempo.
En Apocalipsis dice a una de las iglesias: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que induce a mis siervos a fornicar y a ofrecer sacrificio a los ídolos. Y dice la Biblia: le he dado tiempo para que se arrepienta. Tiempo. No juegues con Dios. Hay mucha gente que Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Dios te ha estado hablando y no es casualidad que tú estés viendo este mensaje. No es casualidad que alguien te haya enviado este mensaje para que lo escuchara. Es que Dios te ha dado tiempo. Porque Dios ha tenido paciencia a pesar de la vida que has estado llevando, a pesar de la rebeldía. Dios te ha dado tiempo, porque si Dios tuviera que castigar, posiblemente ya no estuviéramos contando el cuento. Quiero invitarte a que por favor vayas conmigo al libro del profeta Malaquías, al capítulo 4, verso 1 y verso 2. Porque viene un día, iglesia, viene un día. Por eso es que yo estoy llamando la atención con este tema al pueblo de Dios y aún a los amigos que no conocen al Señor. Para todo jueguito con las cosas de Dios. Esto es sagrado. Porque viene un día donde lo vas a lamentar, donde vas a llorar amargamente. Antes de que llegue ese día, Dios te está dando la oportunidad de que oigas este mensaje, porque el amor de Dios ha sido impresionantemente grande para con nosotros los seres humanos. Yo a veces veo el proceder de la sociedad en que vivimos, de nuestros pueblos, nuestras ciudades, la depravación que hay, el pecado desenfrenado, nuestros muchachos viviendo una vida totalmente apartada de Dios, metido en las drogas, en pornografías, en pecados de fornicación, en adulterios, toda clase de maldad. Y todo eso está llegando aún dentro de las iglesias. Y la gente está jugando con estos asuntos sagrados. Ten mucho cuidado. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque he aquí, viene el día ardiente como horno. Escúchelo. Nadie puede impedir que ese día llegue. Nadie. Cuando Dios empiece a castigar el pecado, no hay oración, no hay vigilia, no hay ayuno, no hay súplica que pueda impedir que ese día llegue. En este momento, si tú me estás escuchando, reconcíliate con el Señor. Vuélvete a Cristo. Pídele perdón a Dios. Si le has fallado, humíllate, que la sangre de Cristo todavía está vigente para limpiarte de todo pecado. Él te está llamando. A través de estos mensajes, Dios te está llamando. Dios está tratando contigo. Está tratando de llamar tu atención. No quiere que te pierdas. Pero aquí dice la palabra: viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios. Oiga, por favor, los primeros de la lista, los soberbios. Toda persona soberbia, orgullosa, prepotente, altanera. Esos que se burlan, que se mofan de las cosas de Dios, que convierten las cosas de Dios en un chiste, en un juego, que hacen lo que les da la gana, retan a Dios. Ten mucho cuidado, que lo mismo hicieron los de Sodoma y Gomorra, los antidiluvianos también. Y ellos no pudieron sobrevivir el día que la ira de Dios se derramó sobre aquellos pueblos. Dios va a hacer lo mismo en estos días. Dios está llamando la atención. Dios está advirtiéndonos a tiempo. Dios está trayendo esta palabra para que muchos de nosotros nos volvamos a Dios con urgencia. Porque aquí viene el día
ardiente como un horno, y todos los soberbios. Allí van a estar los ateos, allí van a estar los prepotentes, allí van a estar los altivos, aquellos que nadie les puede decir nada, aquellos incorregibles, aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen pastor, que no obedecen la Biblia, que no obedecen a nadie, que ellos creen que ellos son los dueños y señores de todas las cosas y hacen lo que les da la gana. Ten mucho, pero mucho cuidado, porque dice aquí la Biblia: viene el día ardiente como un horno y todos, no dice alguno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no es palabra de hombre. Esto no es una historieta barata. Esto no es un cuento. Así ha dicho Jehová. Lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. Se ha cumplido hasta el día de hoy cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Y se cumplirá. Abre los ojos. No dejes que el enemigo te engañe. No pienses que porque no te ha pasado nada, todo sigue igual. No, ten cuidado. Si tú miras gente en la iglesia que hacen las cosas como les da la gana, no lo hagas tú. Si tú miras que aquel es rebelde, no sigas su ejemplo. Porque hay gente que lamentablemente tienen una gran inmadurez espiritual y se dejan arrastrar por el mal ejemplo de otros. Hay gente que no está viviendo en santidad. Hay gente que incluso inducen a otros a hacer cosas equivocadas, como Jezabel, la que habla el libro de Apocalipsis, que inducía a sus siervos a fornicar. Ten cuidado. Nunca te unas con nadie que no quiera vivir en el temor de Dios. Que nadie que no quiera vivir en la santidad, como dice la Biblia, por dentro y por fuera. Escapa por tu vida, porque viene ese día ardiente. Ya no sigas jugando con Dios. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando en este momento a una búsqueda verdadera, a una consagración genuina delante de su presencia. Antes de que venga ese día, Dios nos está advirtiendo, porque ese día viene y los tiempos están señalando que se nos acaban las oportunidades. Estamos predicando los últimos mensajes de la palabra. Estamos llevándole un mensaje de alerta al pueblo de Dios y a la humanidad. Estos son mensajes de carácter urgente. Bienaventurados somos nosotros que tenemos la Biblia para que se nos quite la venda de nuestros ojos. Y sigue diciendo aquí la bendita palabra de Dios. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios castigará el pecado. No juegues con Dios. Si estás siendo tentado o estás al borde de cometer un pecado, escucha lo que te voy a decir. Detente, reflexiona, recapacita. No lo cometas. Oye la voz de Dios. No lo hagas. Oye la súplica del Espíritu Santo que te está hablando. Vas a cometer un error garrafal en tu vida. Le vas a fallar a Dios. No hagas tal cosa. El pecado te da un placer momentáneo, pero te traerá amargura, dolor, tristeza. El diablo, después de que te haga pecar, te señala, te acusa. Después eres tú el que termina destruido. Sé sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Por favor, iglesia bendita del Señor, paremos el jueguito con las cosas de Dios. Hay que traer la santidad dentro de nuestros templos. Hay que volver el temor de Dios a nuestras iglesias.
Hay que levantar al pueblo, hay que despertar la iglesia. Hay que decirle a la iglesia que el tiempo que nos queda es demasiado corto. Ya no hay tiempo que desperdiciar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios con urgencia. Ya no podemos continuar en esta condición en que estamos. Las iglesias se están torciendo cada día. Se están materializando, se están mundanalizando. Están tomando un rumbo liberal, pero de una manera alarmante, terrorífica. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los atalayas de Dios de nuestros días? ¿Dónde están los auténticos profetas de Dios que se paren en nuestros altares y hablen palabra de Dios sin quitarle ni agregarle? ¿Dónde están los hombres que sienten celo por las cosas de Dios? ¿Dónde están? Iglesia bendita del Señor, ora por favor por los ministerios, ora por los pastores para que Dios despierte una generación de hombres llamados que sientan el ardor y el celo por las cosas benditas de Dios. Se está jugando demasiado con las cosas sagradas. Estamos jugando al evangelio. Estamos tomando estas cosas con liviandad. Pero esto nos puede alcanzar la ira de Dios tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a ver la mano de Dios. Ya estamos viendo señales de hombres que están cayendo muertos en los altares. Porque Dios no está jugando con el pecado. Dios no seguirá tolerando el pecado de nadie. Te lo recuerdo, Dios no tiene niños preferidos. Cuando David pecó, Dios lo llamó a cuentas a David. Dios levantó un profeta llamado Natán y lo mandó donde estaba David. Y le dijo una parábola. Y ustedes conocen la historia del hombre rico y del hombre pobre. El que tenía muchas ovejas y el que tenía una sola. Cuando David escuchó lo que el profeta le decía, David dijo: el que tal hizo merece la muerte, porque así somos los seres humanos. Cuando vemos el mal en otro, condenamos. Somos buenos para señalar, somos buenos para poner el dedo a otro. Pero cuando se trata de nosotros, todo cambia. Pero en aquel momento, aquel hombre de Dios, con el dedo de Dios, le paró el jueguito que tenía David. Por eso te digo, no juegues con Dios. No lo hagas. Dios te va a sacar a luz ese pecado oculto que estás cometiendo. Dios te llamará a cuentas. Si no te apartas del pecado, Dios te va a tener que avergonzar en público. Te va a bajar del púlpito. No vivas en pecado. Si le fallaste a Dios, así como le fallaste, ten la valentía, el coraje de reconocer que estás mal delante de Dios. Reconoce que te has apartado. Reconoce que has cometido pecado. Nunca te pares en un púlpito si estás viviendo una doble vida. Nunca toques un micrófono. Nunca te pongas en un ministerio si estás viviendo en pecado. Porque tarde o temprano Dios te parará ese jueguito que estás teniendo con las cosas santas de Dios. ¿Y usted qué piensa? ¿Que Dios está colgado en un madero? No, el Dios de esta palabra es vivo. El Dios de esta palabra lo sigue hablando. Y tarde o temprano limpiará los altares, limpiará, aleluya, muchas iglesias que se han torcido poco a poco, dándole lugar a la inmundicia, a la irreverencia, a la falta de temor de Dios, a la falta de respeto a las cosas sagradas de Dios. Yo estoy temblando, hermano, ante la verdad eterna de esta palabra. Porque cuando yo leo las escrituras y veo aquí que dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día, que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, dice la bendita palabra de Dios. Por eso yo te digo hoy, iglesia bendita de Dios, si tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, no dejes de buscarlo. Aquí hay un consejo bíblico para ti también. En el verso 2 dice la Biblia: mas a vosotros los que teméis mi nombre, escúchelo, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. No te avergüences de ser un verdadero cristiano. No te avergüences de la santidad. No te avergüences de tu conducta cristiana.
Vete a la escuela, a la universidad, en los lugares públicos y pon en alto el evangelio de Jesucristo. Que cuando la gente te vea, pueda ver la luz, la gracia de Dios sobre ti. Que vea que hay un cambio en tu vida, que tú eres diferente a los demás, que tú has nacido de nuevo, que eres un hombre y una mujer que ha muerto al pecado y vive para Jesucristo. Haz lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo, escribiéndole a los romanos, les dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde están los cristianos verdaderos hoy en día? Si hay gente que hoy se avergüenza de cargar la Biblia, se avergüenza del evangelio de la santidad, se avergüenza del evangelio de la senda antigua. ¿Dónde? Por favor, ¿dónde dejamos nuestros valores cristianos? Hay que avergonzarnos de ser pecador, de ser un ladrón, mentiroso, chismoso, peleonero, contencioso, divisor. De esas cosas hay que avergonzarnos. Pero de ser cristiano es la honra más elevada que un ser humano puede alcanzar en este mundo. Levanta la cabeza, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Esto no es para todo el mundo, esto es para la gente que temen a Dios. Si tú dices: mire, es que en mi iglesia, hermano, hay demasiados malos ejemplos, se ha cambiado la doctrina, yo te doy un consejo ahora. Tú mantente puro y limpio delante de Dios. Tú sigue temiendo a Dios. Aunque todos se pudran, aunque todos se tuerzan, aunque otros se salgan del camino, tú no te salgas. Si otros quieren andar en peleas, en chisme, en contiendas, en pleito, tú no lo hagas. Mantente puro, mantente en el temor de Dios, porque hay promesa divina, hay promesa de Dios para el pueblo que se guarda, para la iglesia que se quiere vivir apartada del pecado, que quieren vivir en santidad, que quieren vivir para el Dios de la gloria. Para ti hay promesa. Aquí lo dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, aleluya, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vale la pena serle fiel a Dios. Por eso hoy te digo a ti, amado hermano, no estoy aquí para herirte ni para ofenderte, sino quiero que este mensaje sea un mensaje de advertencia, porque me duele el corazón cuando veo la condición espiritual de los cristianos de nuestros tiempos. Una iglesia totalmente apartada, desviada de la verdad del evangelio, porque lamentablemente los que están en los altares no se han torcido, se callaron la boca, porque lamentablemente han perdido el rumbo. Sus propias familias ya no son cristianos verdaderos. ¿Por qué no volvemos a traer la verdadera palabra de Dios a nuestros altares y hablarle al pueblo la verdad? Porque hay que parar ya, ahora, no mañana, hoy mismo, el juego que se tiene con las cosas de Dios. Por eso te digo hoy, con mucho temor y temblor, no juegues con Dios. No lo hagas. Si otros lo hacen, no lo hagas tú. Escucha bien lo que dice aquí la palabra. En Gálatas capítulo 6, yo sé que muchos de ustedes se saben ese texto de memoria. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice este bendito libro de Gálatas. Oiga bien. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la Biblia: no os engañéis. Atento a lo que dice la palabra. La Biblia dice: no os engañéis. Toma nota de esto, hermanito, iglesia santa y bendita de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Tú te puedes burlar de la gente, te puedes burlar de la iglesia, te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del predicador, te puedes burlar de tu papá, de tu mamá, de quien tú quieras, pero jamás, jamás, jamás podrás burlarte de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole esta carta a los hermanos de Galacia, les dice: no os engañéis. Cuando tú estás jugando con las cosas de Dios, tú no te estás burlando de Dios, tú te estás engañando a ti mismo.
Satanás te está engañando. Ten cuidado. Oye la palabra de Dios. Esto es una voz de advertencia para nosotros. Dios está tratando de llamar nuestra atención. Dios le está avisando a la iglesia, porque tarde o temprano vamos a ver el día ardiente como un horno. Vendrán los castigos de Dios. Vendrá la ira de Dios. Pero antes de que eso llegue, Dios siempre en su amor y misericordia nos habla por su palabra. Y nos dice, no os engañéis, iglesia, hermano, amigo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne cosechará también corrupción. Pecado, malicias. Por favor, iglesia bendita del Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Si te has apartado de los caminos de Dios, te insto en este momento que corras, que por favor recapacites, que entiendas que es el tiempo de que te acerques a Dios. Dios te está llamando, iglesia bendita del Señor. Y nos está advirtiendo con su bendita palabra. Abre el corazón. Te estoy predicando esta palabra con amor, con angustia. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo va a cegar. Si estás sembrando odio, cosecharás odio. Si andas en chisme, vas a cosechar chisme. Cuando tú dedicas tu vida a andar haciendo lo malo, todo lo que tú estés sembrando, medita, piénsalo, repiénsalo lo más que tú puedas. Porque todo lo que tú estás sembrando, tarde o temprano lo estarás cosechando, lo vas a cegar. Porque esta palabra se va a cumplir. Se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en la mía. Siembra amor, siembra perdón, ten misericordia de los demás. Y vas a cosechar el perdón, vas a cosechar el amor, vas a cosechar la misericordia. Hay gente que están sembrando contiendas, pleitos, divisiones dentro de las iglesias. Provocan separación entre hermanos, divisiones, y levantan grupitos por aquí, grupitos por allá. Por eso es que después, cuando tú levantas una obra y te pones solo en el ministerio, después viene otro y te divide la iglesia, porque siempre cosecharás lo que tú has sembrado. Nunca entres por la puerta de atrás, entra por la puerta de enfrente. Si tú sientes que Dios te está llamando, espera el tiempo de Dios. Y deja que tu pastor te unja. Deja que tu pastor te instale bajo el orden bíblico. Deja que el presbiterio del ministerio donde tú perteneces sea el que te imponga las manos para que entres al ministerio con honra. Nunca andes dividiendo iglesias, que eso no es de Dios. Para ese jueguito, que por ese motivo es que tenemos un montón de gente que solo son peleoneros, que los tenemos por allá, mire, enojados con todo el mundo. Nunca pasan de 5, de 6, de 7, de 8 personas, porque son divisores de iglesia. Nunca Dios está en la división. La división no es de Dios. Eso es engendro del diablo. Lo de Dios es bendito. Lo de Dios no se hace de esa manera. Lo de Dios es sagrado. Por eso es que le he puesto como título a este mensaje: no juegues con Dios ni con las cosas de Dios. Esto es demasiado serio. Si tú quieres entrar al ministerio, vuelvo y te lo repito, entra con dignidad. Entra por la puerta. Jamás, jamás destruyas una obra. Y quizás tú me digas, sí, pastor, yo me fui, pero porque ahí hay pecado. Bendito Dios. Cada iglesia tiene un cuerpo oficial de diáconos,
tiene un orden. La Biblia tiene un orden. ¿Cómo se debe de corregir el pecado? Vaya y corríjalo bíblicamente, pero no sacando grupos de las iglesias, que eso no es de Dios. Ese juego hay que pararlo, porque le está haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. Casi siempre cuando se forman esos grupitos, ¿sabe lo que provoca? Unir un montón de gente resentida, peleonera, insumisas, rebeldes, que no se sujetan a Dios, que no se sujetan a la Biblia, que no respetan liderazgos, no respetan pastores. A eso no le podemos llamar iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es un grupo de hombres santos, lavados con la sangre del Cordero, que viven en el temor reverente al Dios de la palabra y que hacen las cosas en el orden bíblico, en el orden que Dios lo estableció. La iglesia tiene que volver a sus principios. Miremos el ejemplo de la iglesia primitiva. Miremos lo que pasó en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13. Hay un orden, hay un presbiterio. Hagamos las cosas como a Dios le agradan y paremos el juego que tenemos con Dios. Dios nos llamará a cuenta. Hay cosas que no están bien y por eso es que la gracia de Dios se ha apartado. La unción del Espíritu Santo se ha apartado. Por eso es que hay lugares que cuando usted entra no siente la presencia de Dios, sino lo que usted siente es una opresión del diablo, una opresión demoníaca, porque la presencia de Dios no está. Donde está Dios, hermano, hasta los amigos se dan cuenta que Dios está ahí, porque hay una paz, hay una unción. Hay algo sobrenatural. Oh, gloria al nombre de Dios. ¿Cómo nos urge volver a aquellos ministerios que el Espíritu Santo daba testimonio? Que el Espíritu Santo de Dios hablaba: sepárenme a fulano y a mengano para la obra que yo los he llamado. No hay honra más grande que sea Dios el que te llame. Yo tuve ese grato honor, ese grato privilegio, que aún cuando mi pastor me decía, mi hijo me decía, te voy a ir a ungir porque Dios te está llamando al pastorado. Y yo le decía a mi pastor, mientras usted esté aquí, yo estaré en la banca. Ahora, si usted me quiere mandar, le decía, a cualquier lugar, yo voy en obediencia a Dios. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Y Dios me hablaba por diferentes personas, pero no había mejor profeta que mi propio pastor. Y mi pastor me decía, Dios te está llamando, mi hijo. Dios te está llamando al pastorado. Y yo lo sabía. Porque Dios es un Dios que habla. Es un Dios que revela. No te salgas obsoleto. No. Espera el tiempo de Dios. Yo estuve 14 años trabajando al lado de mi pastor sentado en una silla. Y predicaba. Porque empecé a predicar al año de convertido, en el año 90. Y ahí estaba al lado de mi pastor trabajando con fidelidad, predicando la palabra. Y le doy gracias a Dios, porque Él siempre estuvo pendiente de mí. Me decía, sé humilde, hijo, sé humilde, que nunca se te sube el humo a la cabeza. Si tú te mantienes humilde, Dios te levantará para su gloria. Y yo guardaba esas palabras, esos consejos en mi corazón. Y le agradezco a Dios porque soy oveja de un solo pastor. Y cuando Dios se lo llevó a su presencia, Dios me honró en dejarme en la iglesia donde me había convertido y donde mi pastor era el pastor. Y me tocó, al igual que unos ejemplos bíblicos, quedar en el lugar donde había estado un hombre llamado por Dios. Y entendiendo que Dios me había llamado a mí también. Pero yo no corrí. Y había gente que se acercaba a mí y me decía, hermano David, usted tiene llamado. ¿Y por qué no empieza? Yo le decía, no, yo quiero en el tiempo de Dios. Porque yo aprendí esto y te lo doy como consejo. Yo siempre le decía a Dios que no me ponga el hombre, que no me ponga la gente, que no me ponga mi pastor. Ponme tú. Porque si me ponen los hombres, le dije, el día que me venga la tempestad, el día que me venga la prueba, ¿a quién voy a ir? ¿Quién me va a ayudar? Pero si me pones tú, le dije al Señor, si tú me llamas y tú me separas,
Cuando venga la tempestad, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, siempre diré, tú me llamaste, tú me sacarás de esta dificultad. Y Dios lo ha hecho hasta el día de hoy. Nunca me ha dejado en vergüenza. Ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Allá ha estado Dios conmigo. Yo soy testigo del poder de Dios. Por eso es que te puedo hablar con toda autoridad y decirte, no juegues con las cosas de Dios. No entres por la puerta de atrás. Haz las cosas como a Dios le agradan. Por eso Pablo le escribió a los Gálatas. No os engañéis, le dijo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué palabras benditas estas, hermano. Sea el nombre de Jehová bendito. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, porque esto es importante. Esto es una advertencia a aquellos que pecan deliberadamente, a aquellos que están jugando con las cosas sagradas de Dios, a aquellos que están en la iglesia con una Biblia en la mano y llevas años sentado en la silla de la iglesia y no te has podido arreglar delante de la presencia de Dios. Hoy te digo con mucho temor y temblor, para ese juego que tienes. Para ese juego, arregla tu vida, sírvele a Dios. Sírvele a Dios como Dios manda. Ya no seas de esos cristianos problemáticos que te conviertes en una carga del pastor de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. No, hermano, cuando tú vayas a la iglesia, conviértete en un instrumento de Dios. Sé un canal de bendición, no de tropiezo, no de estorbo. Sé bendición en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia bendita, necesitamos un remanente del pueblo de Dios en estos últimos días, antes de que la mano de Dios venga. Necesitamos hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo, con sabiduría de Dios. Que la boca sea la boca de Dios hablando a través de ellos. Hombres usados, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en la iglesia hoy. Ya paremos ese jueguito de estar en la iglesia y coqueteando con el mundo y el pecado, o siendo problemáticos dentro de la iglesia. No hay cosa más terrible que un cristiano que está dentro de la iglesia queriendo destruir la iglesia de Jesucristo. Y Pablo lo decía. Pablo dijo, yo estuve en peligro de falsos hermanos. Yo espero que los que me oyen en esta oportunidad, tú no seas uno de ellos. Y si lo eres, componte, arréglate. Dios te está dando una oportunidad. Porque ese juego Dios te lo va a parar tarde o temprano. Hay gente, hermanos, que recapacitan hasta que llega el castigo de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar el día malo? ¿Por qué mejor no oír la voz de Dios? Oír el consejo bíblico. Oye la voz de Dios. Dios siempre ha sido paciente, paciente. Y escucha lo que dice aquí la Biblia, porque esto es palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Atento a esta palabra. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo creo que no hay uno que esté en la iglesia que no tenga el conocimiento de la verdad. Hay gente que saben cuál es la verdad. Saben cuál es el camino. Saben cuál es la senda antigua. Saben cuál es el camino de la santidad. Pero está jugando y está jugando. Aquí dice, pero si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido, oiga eso, después de haber recibido de Dios el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Peligrosísimo que después de que Dios te haya dado el conocimiento de la verdad, tú vivas pecando de una manera voluntaria, que lo hagas con alevosía, con premeditación.
que sepas perfectamente bien que lo que vas a hacer desagrada a Dios. Por eso yo hoy en este día le digo a cualquiera, detente, no lo hagas. No lo hagas. Que Dios no es juguete de nadie. Ten cuidado. Estás jugando con fuego. Yo te advierto en este día, ten cuidado. Ten cuidado, por favor. Recapacita, reflexiona. Tú sabes perfectamente bien que lo que vas a hacer no es agradable ante los ojos de Dios. No lo hagas. No lo hagas. Oye lo que dice aquí la Biblia, verso 27. Si no, escucha bien, voy a leer el 26 una vez más. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. O sea, viene el castigo de Dios. Dios nos está advirtiendo hoy. Paren ese juego. No juegues con Dios. No lo hagas. Verso 28 dice: el que violare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. La ley de Moisés. La ley de Moisés. Pero escuche esto. Pregunta el escritor a los hebreos. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare? Qué palabras tan duras estas. Al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, santo, la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Wow. Si Dios no toleró a nadie, gloria a Dios, que violara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dios no lo toleró. Pregunta el escritor a los hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisotee? No a Moisés, al Hijo de Dios, al Alfa y el Omega, al Verbo, a la palabra, al Dios mismo. Por eso yo te digo hoy, no juegues. No juegues con las cosas de Dios. Esto es demasiado delicado. Dios no va a tolerar que tú sigas pisoteando al Hijo de Dios y tengas por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hicieres afrenta al Espíritu de gracia. Dime, por favor, dime, iglesia bendita del Señor, amigo que me escucha, tú que te has apartado de los caminos de Dios, dime quién te convencerá de pecado. Dime quién te lavará con su sangre si en este momento estás pisoteando al Hijo de Dios y estás teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Y le estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo, si esta palabra te está redarguyendo, te está confrontando, dale gracias a Dios. Porque el amor de Dios te está alcanzando hoy. Dios te está advirtiendo. Dios lo que está haciendo con la iglesia es diciéndole: no quiero más jueguito. Vuélvete a Él. Pídele perdón. Reconcíliate. Dile: Dios, me duele haberte ofendido. Me duele haber pecado contra ti. Cuando tú cometes pecado, tú no estás ofendiendo a la iglesia, al pastor, al hombre. No, tú no le estás fallando a tu esposa, a tu esposo. Tú estás pisoteando al Hijo de Dios y estás teniendo por inmunda la sangre del pacto. Le estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es por eso que yo te digo en este día, con mucha reverencia y temor de Dios, no juegues con Dios. No juegues con Dios. Oye la palabra. Dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, al que dijo,
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Oh Dios, mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe qué dice el verso 31? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Este no es un muñequito. Tú no puedes seguir burlándote de Dios. No. Y es horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No te equivoques. No cometas el grave error de que porque otros lo hacen y no les pasa nada. No, hermanito, por favor, guárdate para Dios. Aunque te cueste lágrimas, aunque la gente te desprecie, te rechace, aunque se burlen de ti, elige a Dios. Ya no sigas con ese juego con Dios. Por favor, detente, que el amor de Dios es infinito para ti. Escúchame bien, porque llega el momento donde no habrá manera, no habrá oración que te pueda volver hacia Dios. Y eso sería terrible, terrible, terrible. Dios se lo dijo al profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 1. Ni aunque Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, le dijo, mi voluntad ya no estaría con este pueblo. Yo hablo esta palabra y a mí me da temor al ver el juego que está teniendo la gente con las cosas de Dios. Y la gente se burla y la gente se mofa. Y la gente dice, no, olvídate de eso, esa es religiosidad. Ten cuidado, que la risita que hoy tienes se te puede convertir en lágrimas y amargura, en dolor, en angustia. Y que un día, estés clamando al cielo y el cielo se cierre. No lo permitas. Sé sabio, sé inteligente. Busca a Dios. Esto es un llamado que te hacemos con mucho temor y temblor. Escucha bien, yo tengo aquí unos pasajes de las Escrituras que me estremecen el alma. En Apocalipsis capítulo 16, capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 14 en adelante. Está atento a lo que dice esta palabra. Muy atento. Porque ahorita el hombre, los seres humanos de hoy en día, hermano, hay una soberbia, un desprecio, un juego con las cosas divinas. Usted ve los hombres con los hombres besándose en las calles, las mujeres con las mujeres. Una depravación total, un desenfreno en el pecado. Y parece que todo sigue igual. Pero escucha bien lo que dice aquí esta palabra. Apocalipsis capítulo 6, del verso 14 en adelante. Y voy a ir concluyendo. El cielo se desvaneció. Estos son los juicios de los sellos en el libro de Apocalipsis. Atento a esto. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Por eso es que yo le advierto a la humanidad. No sigamos jugando con Dios. Porque estos días de juicio de Dios vienen aceleradamente. Sigue diciendo la Biblia en el verso 15. Y los reyes de la tierra, escuche, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes. Oiga esto, toda esa gente que usted ve ahora, que no se acuerda de Dios, que su Dios es el dinero, el poder, los lujos, los placeres, los deseos de la carne, esos que no quieren saber nada de Dios. Oiga lo que dice aquí la Biblia. Decían a los montes. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Dónde están los soberbios ese día? ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están los que quieren pervertir nuestra sociedad? ¿Dónde están los que quieren adoctrinar a nuestros niños para volverlos depravados? ¿Dónde están ese día? ¿Sabe qué estarán haciendo? Pidiéndole a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro y de la ira del Cordero. Dios le parará el juego a la humanidad porque Dios está cansado del pecado. Dios te ama. Hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios. Y dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué pregunta! ¿Quién? Dice. Por eso te digo hoy, no juegues con Dios. Porque el gran día de su ira llegará tarde o temprano. Y dice la Biblia, ¿quién? A todos los que se burlan, los que se mofan, los ateos, los soberbios, los orgullosos, los pecadores que se dedican a la maldad. Ese día, ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice la Biblia. Corre, avanza, reconcíliate, pídele perdón a Dios. En este momento, he estado hablando bajo el tema no juegues con Dios. Si tú sientes que tu vida no está bien, si tú sientes que estás en la iglesia, pero tu vida espiritual es un caos, es un fracaso, cargas la Biblia de adorno, pero no la vives, en este momento te invito a que te reconcilies con Dios, a que arregles tu vida con Dios y pares ese juego que tienes con el Dios de esta palabra. Vuélvete a Dios. Todavía la misericordia de Dios te quiere alcanzar. Quiero que me acompañes en una oración, pero con profunda honestidad. Porque el Salmo 51, verso 6, dice la Biblia, he aquí que tú amas, le dijo David, la verdad en lo más íntimo. A Dios no le gusta la mentira, la hipocresía, la falsedad. A Dios le gusta la verdad. En este momento quiero orar por ti. Y quiero invitarte a que abras tu corazón y le digas a Cristo que tu vida va a ser diferente. Y deja que Dios te ayude. Deja que Dios te restaure. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que he estado jugando contigo. No he tomado en serio los caminos de Dios. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Santifícame. Me reconcilio contigo. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Límpiame con tu sangre de toda maldad. Me duele en lo más profundo de mi alma haberte ofendido, mi Señor. Te ruego que me ayudes y me limpies de toda maldad. En el nombre de Jesús, te pido también que me selles con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén.
Voy a orar por todos los que se han reconciliado, aceptado, y los que están enfermos, los que están atribulados, atados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te presento en este momento todos los que se reconcilian y te aceptan, a todos aquellos que han recibido la palabra y te dicen con sinceridad: perdónanos, límpianos, ya no queremos nunca más jugar con las cosas sagradas. Perdónanos, Señor, perdona toda maldad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, mi Señor. Te pido ahora por todos los que están enfermos. Sánales por tus llagas. No importa la enfermedad, el nombre que tenga, en el nombre de Jesús. Sana a todo enfermo por tus llagas en el nombre de Jesucristo. Y te pido también, Señor, por los que están oprimidos, atados, los que tienen ataduras demoníacas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé libre ahora, libre de toda esclavitud, de toda opresión del diablo. En el nombre de Jesús, ordenamos que sueltes esa vida, Satanás, que no te pertenece. Para la gloria y honra de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, que Dios te bendiga. No olvides compartir este mensaje, suscribirte a nuestros canales y que de esa manera puedas siempre estar recibiendo los mensajes cada vez que estemos en vivo. Al suscribirte, activa la campanita para que de esa forma la notificación te llegue y puedas ser parte de todo lo que Dios está haciendo para la gloria y honra de su nombre. No olvides que toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor. Y te suplicamos también orar siempre por este ministerio, por mi familia, que tanto lo necesitamos. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará siempre orando por ustedes. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios los acompañe siempre.